Contratación pública, episodio 159. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata, que guía y enseña a empresas a vender a la administración. 5 de mayo de 2021, episodio número 159. Episodio que vamos a dedicar a comentar distintas resoluciones de tribunales de recursos contractuales en las que el antiformalismo es protagonista, es tocado. Pero antes, avisarte de que mi formación Aprende a vender a la administración en 7 horas subirá de precio un 50% el próximo día 10 de mayo, el miércoles que viene, un 50% más. Una formación que te orienta a la acción, que propone y te dice cómo ejecutar acciones concretas para empezar a vender. Una formación directa, que va al grano, con la teoría justa e imprescindible para entender los porqués. Sube de precio un 50% el miércoles que viene, el 10 de mayo. Una buena razón para ponerse a ello. Venga, y ahora sí, vamos allá. En el episodio 157 te hablé del principio antiformalista, qué es y cómo convive con el resto de principios que rigen la contratación pública. Una cuestión que es importante conocer, por más que tú nunca vayas a aplicarla. O sí, porque según vayas avanzando en tus ventas, se te irán presentando situaciones y casos en los que disponer de un conocimiento mínimo y básico te permitirá defenderte o atacar. ¿Quién sabe? En este episodio te voy a comentar 4 resoluciones de tribunales administrativos de recursos contractuales en las que el principio antiformalista es tenido en cuenta. Casos que, como te decía ahora mismo, sirven como complemento a lo comentado en el episodio 157 y te acaban de ayudar a poner en contexto este principio. En muchos casos resulta complicado llegar a entender cuándo procede o cuándo no procede aplicar un principio, o hasta entender el principio en sí. Y es que, en según qué aspectos, el derecho no funciona como un modelo determinista, blanco o negro, sí o no, prohibido o permitido, en el que tenemos una regla y siempre podemos conocer el resultado al aplicarla a un caso concreto. En el derecho, en la contratación pública, y también, ¿por qué no?, en la vida, casi todo depende. Casi todo se parece más a un modelo de agentes que a un modelo determinista. Por eso me parece interesante comentar estas 4 resoluciones como complemento a lo que te conté sobre este principio en el episodio 157. Venga, vamos al asunto, aunque antes ya sabes, antes de empezar. Recuerda que las resoluciones de los tribunales administrativos de recursos contractuales resuelven casos particulares, concretos, sobre aspectos de una licitación en particular. Es cierto que, precisamente cuando hablamos de antiformalismo, existen muchas resoluciones y jurisprudencia que, según el caso, pueden permitir anticipar el resultado de un recurso. Aunque hay que tener en cuenta que las resoluciones de los tribunales administrativos solamente vinculan, obligan a las partes que intervienen en cada caso en concreto. Por tanto, la resolución de un tribunal administrativo de recursos contractuales es una referencia. Es algo a tener muy en cuenta, sí, pero no es jurisprudencia y ni mucho menos ley. Por eso, en caso de necesidad, antes de interpretar por tu cuenta, de dar por entendido, de liarla, ante la duda, busca asesoramiento. Venga, vamos ya con el primer caso. Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Resolución 249/2021 del 3 de junio de 2021. Se trata del contrato de suministro de renting y mantenimiento de fuentes de agua refrigeradoras y suministro de garrafas de agua para Metro de Madrid, por un importe de 308.000 euros, y que beben, y una duración de 5 años. A la licitación se presentaron 3 licitadores, y el recurso lo pone una empresa en calidad de licitador excluido de la licitación. Bueno, el origen de la controversia
está en que en el pliego de cláusulas administrativas de la licitación se pedía que en la oferta técnica, cuidado, se incluyera de forma obligatoria, entre otras cosas, una declaración responsable según un anexo que se incluía junto en el pliego. Por cierto, un contrato de suministro de agua con oferta técnica, para que luego se diga que va todo a precio. Bien, bueno, pues resulta que dos de las tres empresas que se presentaron no incluyeron ese anexo en la documentación. Fíjate que era rellenar un formulario. Y dado que en el pliego se establecía que la inclusión de tal anexo era obligatoria, la mesa de contratación resolvió excluir a estas dos empresas. Vio que aquello faltaba y dijo, oye, no habéis cumplido el pliego, fuera, se acabó. Bueno, pues de las dos, una de ellas recurrió. Y en su recurso alegó que, por tratarse de una mera declaración responsable, que no era más que eso, aunque debiera ir incluida en la oferta técnica, la aportación de este documento puede ser subsanada. Si hubiera ido en el sobre 1 o sobre A, hubiera sido subsanada seguro. Aunque claro, cuidado, porque en el pliego de la licitación se indicó de forma clara que la oferta que no incluyera alguno de los documentos previstos sería excluida. Más claro agua, precisamente. Y ya sabes que los pliegos son la ley del contrato y que al presentar la oferta se aceptan incondicionalmente. Por eso, el órgano de contratación considera que se debe estar a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas, que dice clara y expresamente que, y ahí te leo literalmente, será excluida de la licitación aquella proposición que no incluya los documentos indicados como contenido mínimo en el apartado 25 de... Y claro, como ese documento es uno de los indicados, la mesa de contratación no puede hacer otra cosa que excluir a estas empresas por no haberlo presentado. Tienen que aplicar el pliego, claro. Bien, pues lo que ocurre es que en este caso corresponde aplicar un enfoque antiformalista para garantizar la mayor participación posible, evitando exigir requisitos quizá demasiado rígidos o descartar ofertas si los defectos encontrados pueden ser corregidos. Oye, pero si estaba previsto en el pliego, oye, pero si forma parte del sobre B, del sobre 2 de la oferta técnica, ¿cómo vas a permitir subsanar eso? Bueno, es un formulario. Por eso mismo, el tribunal transcribe parte de una sentencia del Tribunal Supremo, y eso sí que empieza a ser ya jurisprudencia, de fecha 25 de mayo de 2015, en la que se dice literalmente que una interpretación literalista de las condiciones exigidas para tomar parte en los procedimientos administrativos de contratación y un excesivo formalismo que conduzca a la no admisión de proposiciones por simples defectos formales fácilmente subsanables es contrario a los principios que deben regir la contratación pública. Principios enunciados en el artículo 1 del entonces, cuando se dictó esta sentencia, texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que son la libertad de concurrencia y la eficiente utilización de los fondos públicos, que exigen que en los procedimientos de adjudicación de los contratos deba tenderse a lograr la mayor concurrencia posible, siempre que los candidatos cumplan los requisitos establecidos. Bien, pues el tribunal estimó que los licitadores excluidos cumplían los requisitos exigidos y su exclusión por no satisfacer una formalidad resulta precisamente excesivamente formalista, no está alineada con la libertad de concurrencia y sobre todo con la eficiente utilización de los fondos públicos. Por lo que el tribunal estimó el recurso y ordenó que se retrotrayera el procedimiento al momento de la apertura de la oferta técnica, concediendo además un plazo de 3 días para que las empresas aportaran ese anexo, que era el anexo 11, que le supuso la exclusión del procedimiento. En este caso, podemos apreciar una aplicación del principio antiformalista interesante, pero que en ningún caso ha de servir como excusa para bajar la guardia. Estas dos empresas se salvaron de la quema, ya que una de ellas acudió a esta figura del recurso especial porque el contrato lo permitía. Así que antiformalismo 1, formalismo 0. Segundo caso. Una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, concretamente la resolución 705/2019 de 27 de junio de 2019. En este caso, el contrato convocado por la Confederación Hidrográfica del Segura era para la redacción del anteproyecto de desagüe de las avenidas de la Rambla de Nogalte a la cuenca de Almanzora, presa de la Torrecilla, en el término municipal de Lorca, en Murcia.
Su valor estimado, 128.805 euros. Y el recurso lo pone una empresa en calidad de licitador excluido de la licitación. Su pretensión es ser nuevamente admitido al procedimiento. El motivo de la exclusión fue haber presentado 2 ofertas. Cosa que el licitador excluido reconoce al tiempo que justifica, diciendo que la segunda oferta presentada trataba de modificar la primera y anulaba a esta. Tanto es así que, según él mismo manifiesta, el contenido de ambas ofertas en cuanto a lo que tiene que ver con lo que se valoraba es idéntico. Dicho de otra forma, que en la segunda oferta presentada subsanó algún documento que le faltaba, pero no varió lo que se puntúa. Una cuestión que ahora la plataforma de contratación del sector público permite hacer sencillamente, pero que hasta hace bien poco requería de unos trámites adicionales fuera de la plataforma. No obstante, y si esto fue exactamente así, lo correcto y más seguro hubiera sido esperar al correspondiente requerimiento de subsanación. Pero bueno, el caso es que el tribunal considera que ni principio antiformalista ni nada, que el licitador debería haber obrado de otra manera, que no tuvo en cuenta lo que en el pliego de cláusulas administrativas se estipulaba al respecto de la presentación de la oferta, y que además, y por encima de todo, existe el principio de oferta o proposición única. Yo creo que de esto ya hemos hablado en algún episodio. Una empresa no puede presentar 2 ofertas. Ante la duda, el órgano de contratación obrará bien, no considerando ninguna de ellas y por tanto excluyendo a la empresa de la licitación. Vaya plan. Y, por supuesto, esta cuestión no se puede subsanar. Total, que el principio antiformalista tiene límites, como acabas de oír. Límites claros, como fue el hecho de que un licitador no puede presentar 2 ofertas así por las buenas, sin encomendarse a nadie y sin seguir un procedimiento que le garantice que no va a ser excluido de la licitación por este motivo. Lo que no quiere decir que no se pueda hacer. A ver, se puede presentar una segunda oferta que sustituya a la primera, escucha, siempre y cuando se haga en plazo, se haga por los cauces hoy previstos al efecto e incluso se ponga sobre aviso sobre esta circunstancia al órgano de contratación para que no se encuentre con 2 ofertas, cosa que a priori ya no ocurre, dado que la plataforma de contratación del sector público ya ha previsto esta circunstancia. Te lo comentaba al principio. El antiformalismo no es blanco o negro, es gris. Tiene límites, y lo que a uno le puede parecer que está comprendido dentro de su dominio, a otro le puede parecer lo contrario. Así que cuidado, porque no todo vale. En este caso, el recurso no fue considerado y la empresa quedó excluida. Así que antiformalismo 1, formalismo 1. Empate. Tercer caso. Una resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, concretamente la 359/2019 de 31 de octubre de 2019. El contrato que motiva el lío es el de servicios de conservación de jardines y sus instalaciones en las sedes de presidencia de la Junta de Andalucía y la Consejería de Presidencia. Un contrato de 630.000 euros, que no es poco, y pone el recurso una empresa en calidad de licitador excluido. Exclusión que se dio justo en el momento en el que tenía la adjudicación en la mano, que también es... En fin. La cuestión es que una vez que la empresa fue propuesta como adjudicataria del contrato, el órgano de contratación le dio 10 días para que presentase la documentación que figuraba en el pliego de cláusulas administrativas para ese caso. Bueno, hasta aquí todo normal. La cuestión es que, una vez transcurrido el plazo previsto en el pliego, la mesa de contratación se reunió y al revisar la documentación aportada por esta empresa, observó que faltaba un documento. Faltaba el bastanteo de la escritura de apoderamiento de la persona que representaba a la empresa en aquel acto. Bueno, te cuento qué es el bastanteo de poderes en el episodio 101. Pero bueno, para situarnos, el bastanteo de poderes es una actuación, o proceso, o procedimiento, o acto, en el que la administración comprueba que una persona puede representar a otra. Generalmente que una persona humana, una persona física, humana en concreto, tiene poder bastante para representar a una empresa. Sus facultades en el apoderamiento que le hayan conferido, pues incluyen el hecho de contratar con la administración. Y en este caso, pues por haber un apoderado, puede tener sentido este bastanteo. Bueno, y digo puede, porque en cualquier mesa de contratación siempre tiene que haber un funcionario que tenga atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación, no uno cualquiera,
Y una persona que tiene esa formación y función, obviamente, es capaz de apreciar la suficiencia de las facultades de un apoderamiento para contratar con la administración, ya me dirás tú a mí. Que mucho antiformalismo y mucho principio, y al final se patina en lo más obvio. Pero bueno, que me pierdo. El bastanteo de poderes. Decía que pasados los 10 días la mesa de contratación se reunió, revisó toda la documentación, todo estaba bien y advirtió que faltaba el bastanteo de poderes del apoderado que firmaba la propuesta, había firmado la oferta y debía de firmar el contrato en su caso. Bueno, pues la cuestión es que la mesa de contratación, al ver que faltaba este documento, le dio a la empresa 3 días, el plazo habitual y también previsto, para subsanar la falta de este documento. 3 días para que aportara el poder de representación bastanteado por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Es lo que estaba previsto en el pliego. ¿Vale? Transcurrido el plazo, y al no haber recibido el bastanteo que habían requerido y que estaba previsto en el pliego, la mesa de contratación acordó la exclusión del procedimiento de adjudicación de la empresa en cuestión. Ojo, que la tenían en la mano, ¿eh? ¿Por qué la empresa no aportó este documento? ¿Qué pasó? Bueno, pues sencillo, porque en el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía no se lo dieron. Las cosas de Palacio, pues ya se sabe. La empresa viene a decir en su recurso que en el pliego de cláusulas administrativas se exige al licitador propuesto como adjudicatario que aporte los poderes de representación de sus apoderados bastanteados. Dicen que esto del bastanteo no se exige a nadie por el hecho de participar en la licitación y que, claro, como las cosas de Palacio van despacio, ahora que han sido propuestos como adjudicatarios, quedan a expensas del gabinete jurídico y el órgano de contratación tendría que esperar a que este gabinete jurídico resuelva. Bueno, oye, pues buen intento. Al hilo de esta argumentación, la empresa considera su exclusión como manifiestamente desproporcionada e injusta, contraviniendo los principios antiformalistas y de selección de la oferta económicamente más ventajosa. Bien apuntado ahí. E incide en que se ha hecho una interpretación excesivamente rigorista, formalista, del pliego, teniendo en cuenta que la realización del bastanteo no depende del licitador. Bueno, el órgano de contratación, lógicamente, sigue en sus 13. Dice que el pliego de cláusulas administrativas estipula la obligatoriedad, necesidad de este bastanteo claramente, que dio un plazo para aportar los documentos, 10 días, y otro para subsanar, 3 días más, que ambos plazos son los preceptivos y que llegados a este punto no pueden hacer otra cosa que excluir a la empresa por no aportar la documentación requerida, que no puede dar más plazos, que los plazos son los que son y no se los puede saltar. A todo esto, el tribunal empieza considerando que, y leo directamente, el deber de diligencia de los licitadores aconseja tener bastanteados los poderes no ya con carácter previo a la propuesta de adjudicación, sino a la presentación de sus ofertas. Pues mira, el tribunal no va mal encaminado. Precisamente es por ahí por donde se empieza a preparar una licitación, revisando la documentación que será necesario aportar en caso de ser propuestos como adjudicatarios, ya que, como dice el tribunal en su resolución, nada impide que estas cuestiones se gestionen con la antelación suficiente, que el hecho de que no haya que aportar un documento desde el primer momento no significa que no deba ser gestionado con la antelación suficiente, y más si tienes la adjudicación ahí. Y es que, precisamente, el antiformalismo nos trajo hasta aquí. Escucha. Ahora no es necesario aportar todos los documentos habidos y por haber para solamente participar en una licitación. Basta con suscribir una declaración responsable o completar un DEUC para participar en la licitación. Y solo en el caso de resultar adjudicatarios, aportar la documentación prevista en el pliego de cláusulas administrativas. Total, tenemos que los plazos para subsanar son los que son y que no se pueden establecer sucesivos plazos de subsanación. Esto siempre es así, tenlo en cuenta. Que el pliego obliga y que la obligación de presentar el poder bastanteado era conocida desde un primer momento, desde que se publicó la licitación con su pliego. Y que la documentación, en este caso el bastanteo del poder, no se puede admitir fuera de plazo sin vulnerar el principio de igualdad de trato. Claro, porque detrás de estos había otros, ¿eh? Así que, como ya imaginas, la cuestión quedó resuelta desestimando el recurso planteado por la empresa. Antiformalismo 1, formalismo 2. Cuarto caso.
Resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. Concretamente, la número 259/2020 de 23 de julio de 2020. El recurso lo interpone un licitador excluido del procedimiento de licitación de un acuerdo marco para el suministro de medicamentos de los centros que integran la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba y la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Alto Guadalquivir, en cuanto a 2 lotes en cuestión de este acuerdo marco. El valor estimado del acuerdo marco, en total, asciende a 8.605.000 euros, aunque, como te decía, está dividido en lotes, al menos 19, que tampoco son pocos. Al interponer el recurso, la empresa pretende ser nuevamente admitida al procedimiento. El acuerdo de exclusión del procedimiento la dejaba fuera del acuerdo marco con todo lo que eso podía suponerle. Escucha el episodio dedicado a los acuerdos marco. Es el 49, y hace días de eso. La empresa que recurre fue inicialmente adjudicataria en 2 de los lotes del acuerdo marco y el órgano de contratación le requirió que aportase la documentación prevista en el pliego de cláusulas administrativas de la licitación. Hasta aquí, todo normal, todo bien. La cuestión es que cuando la mesa de contratación se reunió para comprobar la documentación aportada, acordó la exclusión de la empresa en cuestión por, textualmente, haber constituido la garantía definitiva con fecha de depósito 20 de diciembre de 2019, es decir, fuera del plazo concedido que finalizó el 19 de diciembre de 2019, un día después. Hacer el depósito de la garantía un día después. La empresa, al recurrir, puso de manifiesto que sí constituyó la garantía dentro del plazo establecido. Constituyó. Que se puede ver que el aval fue emitido el día 17 de diciembre de 2019, 2 días antes del final del plazo, aunque también es cierto que la fecha de depósito en la caja de depósitos de la Delegación de Hacienda es del 20 de diciembre. Por tanto, el aval existía, estaba constituido antes de que finalizase el plazo previsto para su depósito y entrega, que es lo que no se hizo a tiempo. Además, en el escrito de recurso, la empresa, bien asesorada, alude, por supuesto, al principio antiformalista y también al de proporcionalidad y al de concurrencia, aportando para cada uno de ellos casos, referencias a jurisprudencia y también a numerosas resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Todo ello para concluir que, en su defensa y también opinión, estamos ante un defecto subsanable. El órgano de contratación tampoco se quedó corto en la defensa de su actuación o de su posición y razonó de forma amplia y detallada las razones por las que consideró y aún considera que la oferta ha de ser excluida. La clave de su postura es que, literalmente, no estamos ante una falta de acreditación del requisito, sino ante una falta de cumplimiento del requisito exigido, por lo que el defecto observado es insubsanable. ¿Se entiende, verdad? No se discute que falte el aval. La cuestión es que el aval no ha sido depositado cuando correspondía hacerlo, aunque existiera antes de la fecha en la que debía ser depositado, porque esto es muy importante. El aval existía, había sido emitido a favor de. Bueno, el órgano de contratación entiende que, de no haber excluido a la empresa, además de contravenir lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas, hubiera vulnerado el principio de no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. Bueno, si tú lo dices, algo no menos importante que los principios que cita la empresa excluida en su defensa. A la vista de las alegaciones, el tribunal considera que la controversia se centra en discernir si la garantía definitiva ha sido o no constituida dentro del plazo previsto. Ojo con esto. Si es que sí, se estaría aceptando que la formalización del aval es suficiente para considerar constituida la fianza y, por tanto, la cuestión del depósito sería secundaria y, por tanto, subsanable. Si es que no, si se entendiera que la constitución del aval solo es válida cuando se ha hecho el depósito, hacerlo a destiempo no sería subsanable. Bien, pues el tribunal razona que si bien es cierto que tiempo atrás este hecho hubiera sido suficiente para excluir al licitador, así son las cosas, y ahí cita distintas resoluciones y jurisprudencia tanto europea como española, considera que en virtud del principio antiformalista y también del principio de proporcionalidad, no ha lugar a excluir la oferta, que al fin y al cabo el aval estaba formalizado y existía en el plazo previsto para ello, que siendo así el órgano de contratación podría incluso hacerlo efectivo si se hubiera dado el caso.
Por tanto, sí se acepta que la formalización del aval es suficiente para considerar constituida la fianza y que su entrega en la Caja General de Depósitos fuera de plazo es un mero defecto de forma subsanable, no sustancial. Antiformalismo 2. Formalismo 2. A ver, he querido dejar en empate esta comparación, porque a ti, de entrada, lo único que te sirve es saber que este principio existe. La lección es que más te vale ser formalista, anticiparte, tratar de cumplir todo como está escrito en el plazo previsto. Porque ya ves que las mesas de contratación, los funcionarios, no se mojan. Optan siempre por la opción más garantista. Y mira, si no te parece bien, vas y recurres, si es que puedes. El antiformalismo en la contratación pública tiene otras formas de expresarse y se aplica de manera natural y pautada en muchos casos, como te comenté en el episodio 157. Por eso, no te confíes. Dejo los enlaces a las 3 resoluciones comentadas en luisgracia.es/159 y también en las notas del programa. Y recuerda, las resoluciones de los tribunales administrativos de recursos contractuales son una referencia valiosa, algo a tener muy en cuenta. Pero no son jurisprudencia, y ni mucho menos ley. En caso de necesidad, antes de interpretar por tu cuenta, antes de dar por entendido, de meterte en un lío, en un huerto, ante la duda, busca asesoramiento. Y hasta aquí el episodio 159. En el próximo episodio traeré un estudio de mercado sobre ropa de trabajo y equipamiento para el personal. Puedes hablarme, espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en luisgracia.es/contactar. Puedes aprender a vender a la administración en luisgracia.es y puedes escuchar este podcast, este programa Contratación Pública, a través de Spotify, iVoox, Apple Podcast y en cualquier app de podcast, en todas partes, menos en Barça TV. Gracias por estar al otro lado, por recomendar este podcast a otros contratistas, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.